Buenas, hoy vamos a ver la clase de farmacogenómica y farmacogenética. Estas dos disciplinas comienzan cuando se tiene el genoma humano, o sea, la secuenciación completa del genoma humano. El genoma humano fue un proyecto que se llevó a cabo entre 1993 y el 2003 y ahí se obtuvo lo que es el mapa completo del genoma humano. Pero, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos solo la secuencia, o en ese momento teníamos solo la secuencia, y después había que empezar a saber más, o sea, había que empezar a registrar en esta secuencia dónde estaban ubicados cada uno de los genes y en algunos casos podíamos descubrir cuál era el marco de lectura abierto para cada gen, pero no sabíamos su función, así que teníamos que descubrir para qué sirve ese gen. Y una vez que podíamos conocer a todos los genes, tenemos que empezar a ver cómo pueden interaccionar estos genes o los productos de estos genes, las proteínas que generan, y además estudiar todas las relaciones posibles, ya sea entre las proteínas que generan y otras proteínas que prenden y apagan distintos genes a lo largo de la vida de un individuo o en determinadas condiciones. La primera lectura del genoma humano costó, en esos 10 años, 95 millones de dólares. Pero, si nosotros lo vemos en este gráfico, ¿qué es lo que se observa? Se observa que para mediados del 2020, el costo está aproximadamente en 450 dólares tener la secuenciación completa de un individuo. Y estos valores se piensa que van a empezar todavía a bajar muchísimo más. Esto se debe a que, ¿qué es lo que pasó? Bueno, aparecieron nuevos métodos de secuenciación y estos métodos de secuenciación hicieron que la rapidez y el costo de cada uno de los genomas bajara considerablemente. Ustedes ven que pasamos de 95 millones de dólares a 450 dólares. Además, ¿qué es lo que sabemos? Que el genoma de todos nosotros es prácticamente el mismo, que solo hay un 0,1% de diferencia que nos caracteriza y nos hace únicos. Acá en esta imagen vemos que la diferencia entre, por ejemplo, acá tenemos a Madame Curie, a Einstein, a Marilyn, a Hitler, al Papa Juan Pablo II, y después no sé quiénes son todas diferencias muy chiquitas, diferencias solo del 0,1%. Y ahí vemos no solo en lo que es el fenotipo físico entre, no sé, poner a Marilyn Monroe contra Hitler, sino todas las otras características que nos hacen también de la personalidad, de toda su actividad, cómo llevaba a cabo su actividad metabólica, etc. La antigua genética se refería a las enfermedades y actuaba o reconocía enfermedades genéticas en las cuales eran cambios muy grandes. O sea, por ejemplo, teníamos cromosomas de más o de menos o de lesiones completas de cromosomas. Por ejemplo, el caso del síndrome de Down es un caso de una enfermedad en la cual ¿qué hay? Hay un cromosoma más del 21. Y después tenemos, por ejemplo, el síndrome de Turner, donde ahí, ¿qué es lo que hay? Bueno, hay un desbalance en los cromosomas sexuales. Y en el síndrome de Cri-du-Chat hay de lesiones grandes de cromosomas completos. También se sabía o podíamos caracterizar a enfermedades genéticas como la fibrosis quística, que ahí se acuerdan que es una enfermedad que está dada por cambios o mutaciones en los transportadores de cloro, el síndrome de Marfan o la fenilcetonuria. ¿Y ahí qué es lo que hay? Bueno, hay una mutación que hace que una proteína muy importante en alguna vía de este individuo esté mutada y no tenga el comportamiento correcto. Pero tenemos una mutación en un único gen. Entonces, ¿qué teníamos? Bueno, podíamos conocer mutaciones tan grandes o cambios tan grandes como tener un cromosoma de más o de menos, o un pedazo de un cromosoma de más o de menos, o cambios en genes únicos y muy importantes, pero si teníamos cambios en varios genes al mismo tiempo, esto no podíamos catalogarlo como una enfermedad genética. Así que en esta imagen, en estas viñetas, se ve lo que sería la investigación tradicional. Acá vemos unos hombres cavernícolas que se están tirando piedras a la cabeza. ¿Qué es lo que dice? Bueno, si le tiro una piedra a la cabeza, esta persona sufre un daño y así lo prueba un montón de veces y ve que si no tira las piedras la persona está bien, si tira las piedras la persona está mal y ahí genera su hipótesis de que
lanzarle rocas a la cabeza a alguien puede generar daños en la cabeza de esa persona. Y nosotros estábamos más o menos en la misma, teníamos como una intuición, teníamos algo que nos decía que esta proteína podría estar implicada en alguna enfermedad, así que con esa idea generábamos una hipótesis y después teníamos que hacer experimentos para verificar si esta hipótesis era verdadera o falsa. Así que en este esquema primero generábamos la hipótesis y después hacíamos experimentos para medir y evaluar la veracidad o no de esta hipótesis. Pero, ¿qué teníamos? Bueno, estas enfermedades que conocíamos en lo que es la antigua genética o la genética más clásica, sabíamos que eran enfermedades que causaban daños muy importantes tanto a la vida de la persona, como por ejemplo tener fibrosis quística o fenilcetonuria, y también en la vida en la vida familiar o cómo podían heredarse esas mutaciones. Pero también sabíamos que eran enfermedades raras que se daban en pocos pacientes de la población y que no había mucho que se pudiera hacer para corregir la genética de esta enfermedad. Y el caso, la intervención médica principal, que era, bueno, era un consejo genético y un cuidado, pero sin poder revertir o evitar los daños que se estaban generando en estos casos de enfermedades. Por ejemplo, otro, el síndrome de Down. Podemos detectar la enfermedad, pero no podemos hacer nada para revertir el daño causado por esta enfermedad. Y además sabemos que 9 de las 10 causas más importantes de muerte tienen componentes de origen genético, como son las enfermedades cardíacas, el cáncer, los accidentes cerebrovasculares, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, los accidentes. En algunos casos, algunas personas tienen por algunas predisposiciones que favorecen que tengan más accidentes que otras. Por ejemplo, la tendencia a sufrir más gripes o neumonías, la tendencia a desarrollar diabetes, lo mismo con tendencias a tener conductas de patrones o conducta de tipo suicida, enfermedades renales y enfermedades hepáticas. Entonces, sabemos que el genoma solo no determina la salud. Por lo menos para la mayor parte de las enfermedades. Por ejemplo, en el caso de Huntington, sí, la presencia de mutaciones, que son en ese caso repeticiones de alguna secuencia, llevan a desarrollar la enfermedad. Pero para otras enfermedades, como por ejemplo la esquizofrenia, la artritis reumatoidea o tener niveles desbalanceados de las moléculas del HDL, existe una interacción entre los genes, o sea, el material genético que una persona tiene y las interacciones que tenga con el ambiente. No todos los pacientes que tengan genes que puedan desarrollar esquizofrenia van a desarrollar esquizofrenia porque hay una interacción con el ambiente que va a favorecer que esto se lleve a cabo. Lo mismo para la artritis reumatoide. También hay muchas enfermedades en las cuales un único gen no va a determinar si hay enfermedad o no. ¿Por qué? Y porque muchas veces la presencia de varios genes que tengan mutaciones o que no sean la mejor versión alélica de esa proteína van a llevar a que haya o no enfermedad. Puede ser que una persona tenga un gen con esta misma mutación que otra persona y un caso desarrolla la enfermedad y en el otro no, porque ya sea porque la interacción de esta persona con el medio ambiente es distinta. Algunas personas llevan dietas más saludables, hacen deporte, duermen las 8 horas, no fuman, no toman alcohol, etc. Y otras personas sí tienen este mismo gen y desarrollan otro tipo de interacciones con el medio ambiente que favorecen que se desarrolle la enfermedad. Lo mismo que puede ser que un hermano reciba un gen que capaz no es el alelo completamente correcto, pero los dos hermanos tienen el mismo gen. Pero uno recibió una copia adicional de otro gen que está mutado y otro recibió la copia de un gen que estaba sano. Entonces no es solo recibir una copia correcta o no, sino la interacción entre los productos génicos de todos los genes, de todas las copias que estuvimos recibiendo por el azar.
La investigación en la genómica, ¿qué es lo que nos da? Bueno, que hay muchos datos. Los genomas humanos ahora son mucho más económicos, mucho más accesibles, así que muchas personas y personas que tienen enfermedades raras tienen los genomas hechos. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos una gran cantidad de datos. Pero ¿qué tenemos? Tenemos que analizar todos esos datos y, por ejemplo, encontrar personas que tienen patrones de enfermedades parecidas, pero que hoy no sabemos cuál es el gen que estas personas tienen mutado que los lleva a tener esta enfermedad. Bueno, podríamos juntar muchos datos de personas que tengan enfermedades parecidas o que nos pareciera que es la misma enfermedad y a partir de esos datos generar un análisis. Ese análisis nos va a llevar a la hipótesis y ahí vamos a poder determinar nuevas variantes de proteínas mutadas que tengan importancia para alguna enfermedad. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a tener? Bueno, vamos a ver que vamos a tener un camino distinto del que teníamos antes. Antes teníamos una idea que nos llevaba a generar una hipótesis y después teníamos que hacer experimentos para probar esa hipótesis. Ahora estamos al revés, tenemos muchos datos que los podemos empezar a organizar de distintas maneras para generar un análisis y del cual nos salga un resultado con ya una hipótesis de qué es lo que vamos a hacer. Pero, ¿qué pasa? Esta gran cantidad de datos la podemos manejar directamente un humano, podemos evaluar y andar mirando todas las variantes de los alelos de todos los genes y ver en todos estos pacientes cuáles son los posibles genes que llevan la enfermedad. No. Para eso vamos a necesitar herramientas que nos ayuden a desarrollar hipótesis. Una de ellas es hacer hipótesis con inteligencia artificial a partir de todas esas grandes cantidades de datos que tenemos y ahí vamos a desarrollar una hipótesis que nos va a poder permitir interpretarla y así corroborar si alguna de estas mutaciones presentes en todos estos genomas nos lleva a descubrir una nueva enfermedad. En la práctica clínica actual, ¿qué es lo que pasa? Bueno, sabemos que hay un montón de tratamientos que no son todo lo eficientes que nosotros queremos. Sabemos que hay muchas personas que tienen efectos adversos a medicamentos y otras personas que le damos el mismo medicamento y que no tienen efecto. Entonces, ¿eso cómo lo llamamos? Lo llamamos, por ejemplo, casos de personas no respondedoras. Y para distintos medicamentos, como los betabloqueantes, los inhibidores, las estatinas, vemos, por ejemplo, para las estatinas vemos que hay entre un 10 y un 60%, dependiendo de las poblaciones que estamos analizando, de personas no respondedoras al tratamiento estándar. Lo mismo con los antidepresivos, como los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, que entre el 10 y el 25% de las personas no tienen un resultado óptimo con la dosificación estándar y lo mismo para otros antidepresivos como los antidepresivos de tricíclicos, también el 50%. ¿Qué es lo que pasa en estos casos? Bueno, la persona viene, tiene un problema, el médico le da una dosificación, pasa un tiempo, toma esta medicación, no ve efecto, tiene que volver, cambiamos, subimos, bajamos la dosis hasta encontrarle cuál es la dosis correcta para esto. En el medio, por ejemplo, acá tenemos pacientes que van a tener un avance de la enfermedad o van a tener una etapa de tiempo en la cual no tienen una terapia adecuada para tratar a sus síntomas. Y además, del otro lado, ¿qué tenemos? Bueno, acá primero vimos los casos en los que las drogas no hacían efecto, pero también tenemos el lado opuesto, el otro lado. Podemos tener efectos adversos. ¿Y los efectos adversos qué hacen? Bueno, generan gastos en el sistema de salud millonarios. Se estima que aproximadamente el 5% de todas las admisiones hospitalarias, o toda la gente que ingresa al hospital, puede estar relacionada a que estuvo tomando, se le prescribió una droga que le generó un efecto adverso. Y también los efectos adversos aumentan el tiempo que una persona puede estar internada. Acá dice que aproximadamente 2 días. Incrementan el gasto, 2 días para la obra social. Mantener a una persona internada es un volumen de dinero importante. Además, las reacciones adversas son causas directamente de muerte en Estados Unidos y en todos los países.
y ocurren aproximadamente en el 30% de todos los pacientes que están hospitalizados y aproximadamente un 7% sufren efectos adversos severos. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, si nosotros podemos conocer ya de antemano cuáles son las proteínas que van a estar involucradas o los genes que van a estar involucrados en metabolizar estos compuestos, estas drogas que le estamos dando, podríamos evitar ya sea los efectos adversos, también como evitar el de tener pacientes a los cuales le damos dosis de medicamento que no hacen nada y que tenemos que ir optimizando a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Bueno, entre el 10 y el 20% de todos los efectos adversos podrían evitarse o podrían mejorar este patrón de efectos adversos debido a la medicación. La respuesta a una medicación es individual. Muchas enfermedades nosotros las tratamos como síndromes de patogenia mal conocida y solo tratamos a los síntomas porque no tenemos nada más para tratar realmente la enfermedad. Capaz que no conocemos cuáles son las proteínas que están implicadas y hacen que un paciente tenga esta enfermedad. Y la respuesta farmacológica va a ser distinta e impredecible para cada individuo, a menos que empecemos a conocer el genoma de este individuo. Esto va a generar aproximadamente entre el 30% de fracasos terapéuticos por las dos vías. O la droga que le estoy dando al paciente no hace efecto o tiene muchos efectos adversos. Y acá es donde la farmacogenética va a poder ayudarnos. Entonces vamos a repasar. ¿Qué era la farmacogenética y qué era la farmacogenómica? La farmacogenética estudia el efecto de la variabilidad genética del individuo en respuesta a los fármacos, mientras que la farmacogenómica estudia las bases moleculares y genéticas de una enfermedad para desarrollar nuevas vías de tratamiento. En una, la farmacogenética, vemos cómo el paciente reacciona a distintas drogas y en la farmacogenómica estudiamos cuáles son los cambios o las mutaciones que tiene este paciente y cómo desarrollar una droga especial para ese paciente. Bueno, ¿qué sabemos? Que un medicamento puede funcionar bien en una persona, pero poco o nada en otra persona que tiene, pareciera que la misma patología, pero un efecto distinto de la droga. Entonces tenemos a los respondedores, tenemos en el primer dibujito una persona súper contenta, le dimos la dosis correcta, tiene el efecto y no tiene efectos adversos. Los no respondedores, le di la dosis estimada promedio y no le pasó nada. Y después tenemos el último dibujito en el cual, ¿qué pasa? Le damos la dosis estimada promedio y tenemos efectos adversos que ahí están transformando a esta persona en cualquier cosa. Un gusano, un científico, un niño, un payaso, cualquiera. Bueno, entonces, ¿qué sabemos? Que unas personas van a tolerar muy bien una droga, mientras que otras para nada. ¿Qué es lo que se sabe? Bueno, hubo distintos estudios que están a partir del 2001. Van a ver que acá hay varias bibliografía que es bastante antigua. Vamos a ver que después hay bibliografía más moderna al finalizar las diapositivas. Pero de los 27 medicamentos que están citados en la mayoría de lo que son los estudios relacionados a la farmacogenética, muchos están relacionados con enzimas que metabolizan rápido o lento distintos compuestos. ¿Y qué sabemos? Bueno, sabemos que el genotipo y el fenotipo van a ser más fáciles de detectar ahora que vamos a tener toda esta información que nos da la genómica y que la variación genética es con frecuencia causada por un solo gen o un número limitado de genes. Muchas enzimas metabolizan a los medicamentos y hay pocas dianas terapéuticas. Vamos a ver que generalmente hay pocas enzimas que metabolizan muchos medicamentos, por lo cual si pudiéramos aprender más de estas enzimas, podríamos darle al paciente una información sobre qué dosis de qué medicamentos le convendría tomar y en qué cantidad. Las enzimas que metabolizan a los medicamentos suelen ser muy variables. La experimentación es posible, ¿por qué? Porque, bueno, mucha gente ya está tomando y estos medicamentos sí podemos saber si tuvo o no efectos adversos a determinadas drogas y que la toxicidad puede tener implicaciones médico-legales. O sea, si un médico
pudiera tener información sobre la posibilidad de que un paciente tenga efectos adversos y no mandó a hacer los análisis, bueno, podría haber implicaciones médico-legales porque si el paciente, si el médico receta una droga en una cantidad que le da un efecto adverso a un paciente y después termina muriendo y podría haberse prevenido esto, bueno, puede haber implicaciones legales. ¿Cuáles son los incentivos económicos para que todo esto crezca? Bueno, se puede segmentar el mercado. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, hoy sabemos que hay muchas drogas que no pasan la fase de los ensayos clínicos porque tienen gran cantidad de efectos adversos. Si nosotros pudiéramos segmentar y decir, esta droga está muy buena, va en esta dosis para pacientes que tengan este perfil genético, bueno, ya sabemos que podemos desarrollar un modelo de aplicación de la droga solo para unos pacientes. En cambio, si nosotros no conocemos el perfil genético y ponemos a todos los pacientes en la misma bolsa, ¿qué pasa? Bueno, sí, posiblemente tenga un montón de pacientes que desarrollen efectos adversos y otros pacientes que sí se vieron beneficiados por la droga. Si yo no puedo separar a los que tienen efecto adverso a los que son beneficiados, me quedan todos en la misma bolsa y la autoridad regulatoria dice, no, esta droga tiene demasiados efectos adversos, así que la tenemos que evitar su aprobación. En cambio, si yo pudiera decir, no, mira, esta droga tiene un efecto muy bueno y puede curar a estos pacientes, pero los pacientes que cura solo tienen este perfil genético, bueno, ahí me evito, uno, que haya un montón de pacientes con efectos adversos y rescatar a esta droga que sí tiene una habilidad útil para curar una enfermedad, pero solo en algunos pacientes con estos perfiles. Con lo cual los ensayos clínicos serían más fáciles de realizar porque, bueno, hay que poner en varias cosas en la balanza. O sea, no sé si va a ser tan fácil. ¿Por qué? Porque voy a tener que encontrar una suficiente cantidad de pacientes que tengan un perfil genético útil para asegurar que esta droga sirve y descartar a todos los pacientes que puedan tener efectos adversos. Y muchos de los medicamentos, lo que se postula es que muchos medicamentos que no pasaron el ensayo clínico por tener grandes efectos adversos podrían ahora resegmentarse, dividir esa bolsa de pacientes, separar todos los que son los pacientes que tienen efectos adversos y quedarnos solo con los pacientes que tienen un perfil genético para el cual la droga sirve. Además, ¿quién va a aumentar? Bueno, va a aumentar un montón la industria del diagnóstico médico. ¿Por qué? Y porque va a haber que hacer más ensayos para diagnosticar o para conocer a los perfiles de los perfiles genéticos de los pacientes que puedan ser beneficiados con estas drogas. Para el sistema de salud también va a haber incentivos. ¿Por qué? Y porque si yo puedo conocer las dosis óptimas, podría evitar que muchas drogas causen toxicidad en los pacientes, con lo cual los pacientes van a tener menos efectos adversos, menos internaciones. Voy a poder directamente aplicar una droga y que el paciente tenga un efecto correcto desde el primer momento, no aplicar una droga, no pasa nada, el paciente sigue sufriendo. Uno le dice, venga dentro de 15 días, ahí probamos con otra droga o con otra dosis, y durante todo este tiempo capaz que el paciente siguió haciéndose cada vez más análisis, tomando otras drogas. Esto genera muchos más gastos a la obra social, vamos a usar menos medicamentos, va a ser beneficios para el paciente, pero también para los pagadores de la obra social. Entonces, la farmacogenómica que nos va a permitir, vamos a poder tener medicamentos individualizados que van a estar basados en la eficacia y la seguridad de un genotipo, de un perfil genético. Vamos a poder rescatar medicamentos que fueron rechazados por tener efectos adversos, o sea, muchas cosas que ya estaban en investigación, que capaz tuvieron algunos resultados buenos, pero los efectos adversos fueron muy altos y hubo que descartarlas. Bueno, capaz que podemos tener ahora inclusive nuevas drogas para tratar a pacientes con enfermedades que ya conocemos. Y vamos a poder desarrollar a su vez nuevos medicamentos para subtipos de enfermedades. Vamos a tener, por ejemplo, un paciente que tenga una enfermedad de base, pero al paciente de enfermedad de base con genotipo tanto le doy esta droga, al paciente con esta enfermedad de base y un genotipo, otro variante de genotipo, tengo que darle otra droga. Entonces voy a tener que desarrollar más drogas. Pero va a haber, como de todo lo bueno, también tenemos problemas o podemos tener visiones erradas y no éticas. ¿Qué va a pasar? Bueno,
posiblemente las farmacéuticas se van a ocupar de desarrollar medicamentos para genotipos más frecuentes. Variantes que estén poco presentes en la población no van a recibir investigación, y para esas variantes poco presentes en la población no va a haber un tratamiento médico correcto. También es posible que las farmacéuticas, ahora que conocen más sobre las distintas enfermedades, se orienten a hacer medicamentos para enfermedades fáciles de tratar, y que también es posible que las farmacéuticas decidan fabricar o investigar en medicamentos para genotipos de poblaciones más adineradas. Ejemplo, desarrollar medicamentos para la población caucásica europea y todas sus variantes, y no para poblaciones africanas que tengan un poder adquisitivo menor, con lo cual van a poder comprar menos estos medicamentos que son cada vez más caros. Y también se puede atentar contra la intimidad genética. ¿Qué es lo que puede pasar? Bueno, se pueden estratificar poblaciones por el genotipo y discriminar individuos o algunos grupos. Ejemplo, yo tengo un perfil donde necesito de una droga que es súper cara, una dosis muy alta. Entonces, si la obra social dice, uy, mira, este afiliado tiene un perfil farmacogenómico que tiene un montón de genes para los cuales solo tengo que darle dosis altas. Por lo cual, este paciente, cuando se enferme, me va a salir más caro porque tengo que darle dosis más altas de la mayor parte de las drogas. Bueno, eso podría pasar y sería una discriminación. Que también puede pasar, bueno, con un solo individuo, con un grupo, ya sea una familia, como por ejemplo, no sé, sabemos que el hijo de Pirulito, que Pirulito ya tenía una enfermedad y necesitaba dosis altas de tal droga, bueno, toda esta familia capaz que ya le empezamos a cobrar más, porque si le pasa algo de esto voy a tener que comprar drogas más caras. O lo mismo con grupos, no sé, también como habíamos dicho, grupos de poblaciones, por ejemplo, con perfiles que estén, con genotipos que estén más asociados a perfiles, por ejemplo, africanos. ¿Cómo prescriben los medicamentos hoy los médicos? Bueno, uno va a la consulta con el médico y le dan una droga. Entonces le dice, bueno, tómese esto y venga dentro de 15 días y me cuenta cómo le fue. Si el paciente no respondió o respondió muy poco, ¿qué hago? Le aumento la dosis. Pero posiblemente algunos pacientes, después de que le haya dado la droga, vengan no a los 15 días, sino a los 2 o 3 días y digan, tengo un efecto adverso. Esta droga que usted me dio me resultó tóxica. Así que dice, bueno, podemos, dos opciones. O le bajo la dosis o le cambio la droga. Y así en esta voltereta, que a veces lleva más o menos tiempo hasta que el médico termina encontrando finalmente la dosis de la droga correcta, la dosis correcta de la droga correcta, para que la persona tenga efecto en la enfermedad o el tratamiento que estaba llevando. Pero también hay que tener en cuenta que el genotipo es necesario, pero no suficiente para predecir con absoluta certeza cuál va a ser la tasa metabólica, porque también van a participar aquí en la farmacocinética, que ustedes ya lo conocen. Y la farmacocinética tiene factores tanto intrínsecos como extrínsecos. Intrínsecos, la edad, el sexo y el peso, o sea, la misma dosis de la misma droga a personas, a niños y a adultos no tiene el mismo efecto. Lo mismo pasa con drogas para personas de distintos sexos o que tengan distintos pesos. No es lo mismo si nosotros tenemos que calcular una dosis por peso, una persona que tenga un índice de masa corporal de 20 que otra que tenga uno de 38. Tampoco pasa lo mismo con distintas drogas según el origen étnico. Si la persona tiene alguna otra enfermedad de base, también puede ser que la forma de responder sea distinta. Y factores extrínsecos que no dependen específicamente del individuo, como el estado nutricional, los hábitos de vida, si qué tipo de dieta tienes, y no sé, ahora hay variantes de dietas veganas, dietas carnívoras, dietas con
hidrato de carbono, sí, hidrato de carbono, bueno, lo mismo si fuma, no fuma, si toma alcohol, si consume drogas, cuál es la interacción con el ambiente, vive en un lugar que está sumamente polucionado, vive en un departamento arriba de una autopista o vive ahí en el campo y respira todo el día aire fresco. Toma otros medicamentos, bueno, sabemos que hay montones de interacciones con otros medicamentos que pueden modificar cómo se absorbe una droga. Ejemplo clásico y que ahora todo el mundo toma un montón. Ejemplo, el omeprazol. El omeprazol interacciona con un montón de otras drogas y puede hacer que la respuesta sea diferente, no por factores intrínsecos como los genes, el sexo, el origen étnico, ¿no? Sino por la interacción típica con otro medicamento que el paciente está tomando. ¿Qué sabemos? Sabemos que entre el 20 y el 95% de las causas de la variabilidad individual a los efectos adversos se deben principalmente a los genes, pero no todos. Ahí vimos que había muchos que podían darse de otro lado. Y que la farmacogenómica nos puede ayudar a evitar y disminuir los efectos adversos, con lo cual investigar o seguir en esta área nos va a traer mejoras sustanciales para todos, para los pacientes, para los sistemas de salud, para el gobierno, para la farmacéutica, todos vamos a tener beneficios. Muchos de los resultados de la farmacogenómica se agrupan en esta página, que habla sobre la farmacogenética y la farmacogenómica. Yo la chequeé hasta hace un par de meses, no exactamente el día de hoy. Estaba andando muy bien y uno puede buscar directamente, ya sea por la droga o por alguna variante de algún alelo, y encontrar cuáles son las variantes de ese alelo o que pueden metabolizar más o menos una distinta droga. Bueno, ¿por qué la farmacogenética? Uy, ¿qué le pasa a esto? Porque nos va a ayudar a prevenir los efectos adversos, nos va a ayudar a que los médicos prescriban objetivamente drogas con las dosis apropiadas. Vamos a poder de vuelta rescatar a todas las drogas que empezaron en un ensayo clínico y terminaron siendo no aprobadas. Y vamos a poder racionalizar el uso de las drogas existentes y no andar recetando productos en, en esquemas comunes o promedio que a veces poco tienen para ayudar a los pacientes. Bueno, ¿dónde están implicados los genes si nosotros lo pensamos en la farmacogenética? Bueno, los polimorfismos genéticos van a modificar ya sea la absorción de una droga, imagínense distintos transportadores que permiten o no que la droga entre el cuerpo, la distribución, si se une a distintas variantes de proteínas plasmáticas o no, qué enzimas van a degradar esta droga, quiénes van a ocuparse de eliminar del cuerpo esta droga. Bueno, los receptores, los canales iónicos, las enzimas, el sistema inmune, todas estas variantes van a poder darnos indicios sobre, o todos los perfiles genéticos van a poder darnos indicios sobre qué hay que evaluar para tener la dosis correcta de la droga. Bueno, nosotros podemos catalogar a los pacientes según el fenotipo, ya sea de qué tipo de metabolizador es. Entonces los vamos a poder clasificar en metabolizadores lentos. La enzima que tienen para metabolizar a esta droga tiene poca actividad, con lo cual no voy a metabolizar la droga. Metabolizadores normales tienen al menos una copia del gen que metaboliza la droga activo. Los metabolizadores rápidos tienen duplicado la cantidad de genes activos y los ultra rápidos tienen multiplicado por varias veces, acá vamos a ver el 3 por ejemplo, la cantidad de genes correctos. Entonces, si yo tengo por ejemplo 3 copias del mismo gen, voy a degradar a esta droga, voy a metabolizarla mucho más rápido que una persona que tenga una sola copia o alguien que no tenga ninguna copia correcta para metabolizar esta droga. ¿Cómo lo vemos? Por ejemplo, veámoslo en este gráfico. ¿Qué tenemos? Bueno,
tenemos un ejemplo de una droga y cuál es la cantidad que necesita un paciente para tener el efecto correcto. Y acá tenemos el número de pacientes. ¿Qué es lo que vemos? Bueno, vemos que hay una cantidad muy poca, una cantidad baja de pacientes que son pobres metabolizadores o que no tienen ninguna copia del gen correcto para metabolizar la droga. Entonces, si no podemos metabolizar la droga, posiblemente tengamos que darle tengamos que darle dosis más altas para tener los efectos correctos de que simulen a la droga que estuviera correctamente metabolizada. Los metabolizadores intermedios, en este caso son entre el 10 y el 15%, y los metabolizadores extensivos, que tienen una o dos copias correctas del gen que permite metabolizar la droga, y los pacientes que son metabolizadores ultra rápidos, que vemos que tienen múltiples copias, y ahí, bueno, también hay pocos pacientes, pero en estos casos, ¿qué pasa? Bueno, la droga, vamos a ver que necesitamos variantes distintas para ver qué hacemos en estos casos. El caso, por ejemplo, ahora vamos a analizarlo desde este lado. Un metabolizador ultra rápido tiene, por ejemplo, 3 copias del gen correcto para metabolizar la enzima. Si nosotros lo vemos en este gráfico, vemos la parte de la banda roja es donde existen las reacciones adversas. La banda verde es el intervalo terapéutico, el espacio correcto donde la droga tiene un efecto esperado. Y en la última parte, que acá está sin pintar, es donde la concentración de la droga no genera ninguna actividad. Entonces, si nosotros tenemos un individuo que tiene un metabolismo ultra rápido, ¿qué va a pasar? Bueno, la proporción de tiempo en la cual el paciente tiene la dosis correcta para tener un efecto, ¿qué es? Es muy baja. Si nosotros tenemos un metabolizador eficiente, ¿qué vemos? Bueno, que en el tiempo hay solo una partecita muy chiquita de tiempo en el cual la droga podría causar efectos adversos, pero que la mayor parte del tiempo, ¿qué va a pasar? La concentración de la droga se ubica en el intervalo terapéutico correcto, o sea que en este caso la dosis que le estamos aplicando va a tener el efecto esperado. Si tenemos metabolizadores intermedios, ¿qué tenemos? Bueno, aumentamos la probabilidad de reacciones adversas, pero también vamos a tener mucho del intervalo de tiempo al paciente en el intervalo terapéutico correcto. Y si tenemos un metabolizador lento, ¿qué pasa? Bueno, directamente no está degradando la droga, así que toda esta droga que tomó el paciente, ¿qué pasó? Nada, se va a permanecer continuamente en la fase o en la etapa de permitir reacciones adversas, con lo cual debería darle esta cantidad de droga a este paciente que tiene un metabolismo lento. No, debería darle posiblemente muchísima menos droga, pongámosle la mitad o menos, para que este efecto de degradación de la droga se dé a lo largo del tiempo y no tenga todo este intervalo de tiempo en el cual pueden darse efectos adversos. ¿Cuáles son las principales enzimas relacionadas con esto? Bueno, tenemos a una familia de enzimas hepáticas que son las CYP450, que van a estar dadas por citocromos, y vemos que hay un montón de variantes alélicas de estos citocromos, y que van a estar relacionadas en cómo se degradan las drogas. Estos van a estar relacionados con, bueno, acá tenemos la CPI 450, que después pertenece a esta familia, y los sustratos que degradan estos citocromos son un montón. Vemos que tiene antiarrítmicos como la lidocaína, la mexiletina, el diacetazepam. También tenemos antidepresivos como la fluoxetina, la paroxetina, todas drogas muy importantes para pacientes que tienen tratamientos psiquiátricos. Los antipsicóticos, los beta bloqueantes y algunos otros como anfetaminas, tamoxifeno, tramadol, etc. Entonces, conocer las variantes de esta enzima
nos permitirían disminuir efectos adversos y calcular la dosis correcta para todas estas drogas. Vemos que es un montón. Entonces, acá tenemos el caso de los antidepresivos y ¿qué vamos a tener? Bueno, tenemos los metabolizadores ultra rápidos, los pobres metabolizadores, bueno, y acá podemos ver cuál sería la dosis normal que le tendría que dar a una persona para tener el efecto correcto sin tener efectos adversos. Entonces vemos que, por ejemplo, si tenemos un perfil que es un metabolizador ultra rápido, ¿qué tengo que darle de la droga esta, la mianserina? Le tendría que dar 3 veces la dosis estándar que le daría a un paciente que tenga una cantidad correcta de genes. Y lo mismo si yo le quiero dar venlafaxina a un paciente que es pobre metabolizador, ¿qué tengo que darle? Tengo que darle solo el 20%, solo un quinto de la dosis que le daría a un paciente con otro genotipo. Y acá ven, o sea, a uno le tengo que dar 3 veces más para tener el efecto y al otro le tendría que dar un quinto de la dosis correcta. Por lo cual, ven, también, o sea, acá voy a tener que pagar terapias más caras, pero en que, bueno, voy a evitar unos efectos adversos y además voy a tener una dosis muchísimo más baja, con lo cual el precio del tratamiento de este paciente va a ser muchísimo menor. Bueno, acá vemos todos los distintos efectos adversos de los pacientes que están en psiquiatría, que en muchos casos, que bueno, tenemos casos de interrupción o fracaso en el tratamiento y muchas veces el tiempo estimado para llegar a tener un tratamiento correcto puede ser hasta 2 meses. Con lo cual, un paciente que está teniendo una enfermedad psiquiátrica 2 meses hasta llegar a encontrar la dosis correcta es un montón de tiempo. Bueno, metabolizadores lentos en distintas poblaciones. Vemos que, por ejemplo, acá los afroamericanos tienen un porcentaje de 6,1, pero tenemos los chinos que tienen, o los japoneses el 0,5, variantes muy grandes. Acá los caucásicos el 8 contra el 0,5%. Este gen donde se ubica en el cromosoma 22 y vemos que hay distintas mutaciones, por ejemplo, deletar una A en el exón 5, bueno, qué frecuencia tiene, cambiar una G por una A va a tener efectos en el splicing y generar o no generar actividad, esto puede estar presente hasta en el 30% de la población, etcétera, etcétera. Acá ven cómo distintas variantes nos van a dar distintos perfiles. Después tenemos otra enzima que es la CIP2C19 ubicada en otro cromosoma, en el cromosoma 10. Está involucrada en el metabolismo del propanolol, el diazepam y en los inhibidores de la bomba de protones. También una de las drogas muy importantes, también antidepresivos como la fluoxetina, pero también antiepilépticos, diazepinas, inhibidores de bomba de protones como el lansoprazol, el omeprazol y el pantoprazol, todos estos relacionados con el metabolismo de esta enzima. Y ahí tenemos otro, el propanolol, etc. Otras enzimas pueden ser enzimas que acetilen distintos compuestos y ayuden a degradar a estos compuestos. Ejemplo, la NAT2, que es una enzima relacionada con acetilación de muchos compuestos, el gen está ubicado en el cromosoma 8. ¿Y acá qué vamos a tener? Bueno, vamos a tener acetiladores lentos, pueden llegar a ser hasta el 60% de los europeos, pero solo el 10% de los japoneses o entre el 10 y el 50% de la población china, por lo cual si nosotros vamos a desarrollar un medicamento en un formato para la población japonesa, y la verdad es que la dosis estimada o probable para una población japonesa tiene que ser distinta de la dosis estimada o probable que vamos a comercializar de esta misma droga en Europa. Efectos adversos típicos que se pueden ver, pueden haber hepatitis, daño al hígado por errores en la metabolización, neuropatías periféricas, inmunotoxicidad, podemos ver mielosupresión, aumento de riesgo de otras enfermedades, cáncer.
Tenemos otra, la apolipoproteína E, que es una proteína que se ocupa de mantener la estructura y regular el funcionamiento de los lípidos. Hay varios alelos y está muchas veces relacionada con enfermedades de tipo cardiovascular que se den en pacientes que tengan distinta propensión a acumular o no variantes de lípidos. Acá vemos también cómo cambios en los aminoácidos pueden llevar a cambios en las proteínas o en su posibilidad de unirse a los receptores y que terminan con casos de arteriosclerosis o hiperlipidemia, etc. También últimamente se está estudiando mucho que las variantes de los individuos, de los genotipos de los individuos con respecto a la vitamina D. Se sabe que aproximadamente el 40% de toda la población mundial tiene déficit de vitamina D. Y que en muchos casos hay suplementación, pero la suplementación no llega a levantar los niveles de vitamina D a lo que uno espera. ¿Y esto qué se sabe? Bueno, se están estudiando distintos polimorfismos que nos podrían decir qué tipos de suplementación serían mejores para estos pacientes. Por ejemplo, para pacientes que tengan este tipo de polimorfismo, el CIP2R1, ¿qué se recomienda? Se recomienda suplementar con tantas unidades diarias de entre 1000 y 4000 unidades diarias de vitamina D3, preferentemente que sean suplementadas en gotas de aceite y monitorear cada 3 meses. Para otros polimorfismos se recomiendan suplementaciones mucho más altas y hacerlos directamente con calciferol, administrarlo de manera sublingual. Otras variantes que se recomienda, bueno, suplementar con dosis más bajas. Acá ven que tenemos entre 800 y 2000. Y que no solo sea vitamina D3, sino mezclada con vitamina D2. Acá hay otros que dice, bueno, para pacientes con otros polimorfismos, ¿qué se recomienda? Bueno, administrar vitamina D3, pero ponerle otros cofactores como por ejemplo magnesio o vitamina K. Entonces, conocer los perfiles genéticos nos van a poder ayudar en ya sea enfermedades, para tratar enfermedades o evitar el uso de tratar enfermedades, evitar efectos adversos y desarrollar suplementaciones más apropiadas. Pero para otros casos, como por ejemplo, hay algunas drogas que ya están relacionadas con perfiles genéticos y muchas de estas vienen en el caso de cáncer de mama. Vamos a ver, nos vamos a centrar especialmente en el HER2, las proteínas que en los pacientes que tengan mutaciones asociadas a cáncer de mama que tengan la presencia de esta mutación que se llama HER2. Pero tengan en cuenta que hay otras mutaciones que están empezando a relacionarse con otras drogas. Bueno, que era los niños asmáticos que tengan una variante de la presencia de arginina en la posición 16 del gen que codifica para el receptor de los beta-adrenérgicos, tienen mejores respuestas al albutenol, que son estos broncodilatadores, que los pacientes que tengan arginina-glicina o glicina-glicina. Entonces, si nosotros podemos conocer el paciente, podemos también, en este caso, para los pacientes asmáticos, saber cuáles van a ser las drogas correctas. Y en el caso de la Herceptina, que es para pacientes que tengan tumores que expresen a HER2, bueno, si nosotros podemos estudiar el tumor y conocer cuáles son los genes que están sobreexpresándose en este tumor, podemos aplicar terapias que sean dirigidas, donde no voy a tener el efecto adverso típico de una quimioterapia que ataca a todas las células que se están replicando, sino que voy a tener un efecto concreto en células que tienen este receptor. Y ahí es donde se desarrolló una droga que es la Herceptina o trastuzumab,
El trastuzumab es el nombre genérico, en el cual, ¿qué es lo que vemos? Bueno, que el trastuzumab es un anticuerpo monoclonal que se une específicamente a los tumores que sobreexpresan al HER2 y van a tener un efecto, ¿pero dónde? Bueno, van a tener un efecto solo en las células tumorales que expresan HER2. Con lo cual no es que van a atacar a todas las células del cuerpo, como en un caso típico de quimioterapia, entonces vamos a tener menos efectos adversos, no se van a caer el pelo, todos estos efectos que queremos evitar. Saber que hay un montón de otras drogas que sí se están tratando de evaluar para distintos tipos de cáncer. Conociendo o sabiendo que hay tumores que sobreexpresan algunos marcadores específicos, bueno, ¿qué podríamos hacer? Podríamos desarrollar drogas especiales para tratar a estos pacientes. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, hoy viene una paciente, va al médico y le dice, me siento mal, el médico le da una droga, vuelve y le dice, sigo mal, ¿qué hago? Y el médico le dice, bueno, vamos a aumentar la dosis, a ver si usted tiene un mejor efecto, y si fallamos, ¿qué hago? Bueno, le doy otra droga. Ejemplo de cosas así, por ejemplo, mi mamá tiene enfermedades autoinmunes, probó montones de drogas hasta encontrar cuál era la que no le generaba efectos adversos de tipo, me cuesta respirar, no puedo caminar porque no puedo respirar. O sea, efectos adversos de ese estilo. Lo cual para el paciente es terrible porque ya probó una droga, le dio este efecto y la verdad es que dice, bueno, capaz que con mi autoinmune me sentía mejor que después de que me des esta droga que me causó un efecto peor a lo que yo tenía antes. Entonces, por ejemplo, yo lo veo en el caso especial de mi madre, ella capaz que después dice, no, ahora no quiero probar, ahora necesito un tiempo sola, no quiero probar nada, hasta que te hay que convencerla de vuelta al médico para que vaya al médico y el médico le dé otra droga y así infinitamente hasta encontrar, ahora tiene algo que más o menos le funciona, que la droga funciona y en la cantidad apropiada. En cambio, si hubiera algún tratamiento inicial en la cual uno puede ir y le hacen el perfil farmacogenético y el médico lee el perfil farmacogenético y dice, ah, esta persona con esta enfermedad, con este perfil genético, le tengo que dar esta droga en esta dosis. Bueno, entonces, ¿qué habíamos dicho? Que vamos a poder prevenir efectos adversos, vamos a racionalizar la terapia farmacológica, voy a saber qué droga y en qué cantidad, voy a disminuir el gasto farmacéutico, no voy a tener efectos adversos, no voy a tener pacientes internados, no voy a tener pacientes que esté dando vuelta y les siga haciendo un montón de análisis hasta encontrar cuál es la droga que es correcta. Disminuyo la estancia hospitalaria, los pacientes no se internan por efectos adversos, todos ganamos. Además, ¿qué íbamos a poder ver? Bueno, íbamos a poder ver, a tratar de rescatar un montón de estas drogas que habíamos abandonado en el ensayo clínico porque tenían muchos efectos adversos. Vamos a tener que, bueno, van a tener que aparecer más drogas. Va a crecer en cierta forma la industria farmacéutica. Vamos a reducir los ensayos clínicos porque voy a poder segmentar a algunos pacientes con un perfil genético y sabemos que este paciente con este perfil genético y esta enfermedad solo sirve para este tipo de droga. Bueno, y esto parece mucho el futuro, pero hay servicios de farmacogenética. Uno de los primeros fue la empresa 23andMe, que está en Estados Unidos. Ofrece todavía los ensayos de marcadores genéticos asociados a algunas variantes que puedan estar relacionadas con algunas enfermedades. La empresa ahora está en convocatoria de acreedores, así que si ustedes pensaban viajar y hacerse el análisis, capaz que no sería este el momento hasta ver qué termina de pasar con la empresa. Pero tenemos en Argentina algunas empresas que están ofreciendo estos servicios. También una es Genera, que ofrece servicios. Yo no conozco exactamente cuáles son los servicios que está ofreciendo esta empresa, pero dice que un panel sobre metabolización de distintos compuestos. También otra empresa que es esta Fundagen, también en Argentina, y Genomop. Estas serían las tres empresas en Argentina que estarían ofreciendo algunos de estos servicios de farmacogenética.
Creo que la que tiene servicios más así como directamente para el público es Genera. Las otras, como que uno tiene que llegar y tener alguna información adicional del médico. En el caso de Genera, uno puede no contratar directamente, entra a la página, compra el kit, hace una extracción de ADN y le mandan los resultados. Va a tener unos resultados, después tiene que ver, encontrar un médico que esté de acuerdo con los resultados que le vinieron y los tome en cuenta para diseñar la medicación. Bueno, y esto es todo por la presentación del día de hoy.